quiero hablarles sobre el tema no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Y para esto debemos de entender algo maravilloso. Cuando tú naces de nuevo, la Biblia dice que tú te vuelves una nueva criatura. Yo quiero que lo diga ahí en su corazón. Yo soy una nueva criatura. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros que nos volvamos a Jesús? Y esto es lo interesante que nosotros debemos de aprender. Porque lo que Dios desea es que nosotros tengamos una intimidad. Y esto lo he estado hablando mayor parte del tiempo. Porque es necesario que despertemos. Recuerden que la Biblia dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y dice, antes ser llenos del Espíritu. Mire qué tremendo. Dios mismo está interesado en que nosotros seamos llenos del Espíritu. No es que nosotros no tengamos el Espíritu, y esto que yo quiero explicar la tremenda diferencia. En el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 11, comenzando a leer, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiero que entiendas esto, tú y yo hemos sido predestinados, hemos sido elegidos por Dios para ser sus hijos. El deseo de Él es que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y dice el versículo 13, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira qué poderoso esto. Dios, cuando nosotros llegamos a creer, nacemos de nuevo. Y en ese nacimiento nos hace una impartición, el sello del Espíritu Santo. Y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Yo quiero que tú y yo entendamos y caminemos con los ojos abiertos. Dios desea que seamos llenos del Espíritu Santo. Y no es que no tengamos el Espíritu Santo, todo creyente, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que haya confesado a Jesús como Señor y Salvador, dice, será salvo. Y en esa primera instancia es la salvación. Viene el Espíritu y nos pone un sello. Escuche, nos pone un sello. Y nos da seguridad de nuestra herencia. Por eso el que ha nacido de nuevo tiene un cambio de vida. Y ese cambio de vida lo une al Señor. La Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero también nos enseña que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y esta semana vamos a estar enseñando esto. ¿Por qué? Porque necesitamos ser ungidos. Usted y yo necesitamos una unción poderosa. Y esa unción solo viene si nosotros vivimos una relación con el Espíritu Santo. Tú y yo fuimos elegidos. Por eso tenemos que escuchar. Tú y yo tenemos un sello adentro que nadie te lo puede quitar, que te da una garantía que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu mismo, si usted lee Romanos capítulo 8, el versículo 14 en adelante, usted se va a dar cuenta que dice, todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros, dice, no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino el espíritu de adopción. Escuche, por el cual clamamos Abba, Padre. Y aquí es donde se te abren los ojos. Antes no teníamos papá. Antes caminábamos como camina el mundo. Y caminábamos buscando las cosas del mundo, los deseos de la carne. Pero cuando somos sellados por el Espíritu Santo, viene un despertar en nosotros. Y hay una voz interna que te va a dar testimonio que eres un hijo de Dios. Y ese es el sello poderoso del Espíritu Santo que está dentro de ti, que te da garantía que tú eres hijo de Dios. Y esto no lo vas a poder olvidar. Y lo maravilloso de Dios. Porque donde tú vayas, Él te va a estar recordando que eres un hijo de Dios, que fuiste sellado, que eres una nueva criatura, que ya no puedes ser el mismo. Pero Dios mismo, en su palabra, nos indica a nosotros que tenemos que crecer y que tenemos que crecer. Y para crecer, necesitamos tener esa relación con el Espíritu Santo. Porque si no, la palabra que nosotros vamos a leer nos va a matar. Porque dice, la letra mata. Por eso muchas personas cuando leen la Biblia no la entienden, no se les revela nada, porque todavía necesitan nacer de nuevo, haber creído. Y cuando nosotros comenzamos a creer en Dios, comienza una transformación en nuestras vidas. Nuestra manera de pensar cambia totalmente y nos mete una necesidad profunda que tenemos que buscarle a Él. Tenemos que ser llenos de Él, porque el sello del Espíritu Santo es el comienzo, porque nuestro Padre quiere darnos más y que seamos ungidos, que seamos bautizados, que seamos llenos de su Santo Espíritu. Y esa llenura debe ser constante, constante, porque nosotros le pertenecemos a Él. Somos templo y morada de su Santo Espíritu. Por eso en la Biblia tenemos que aprender de los hombres que fueron ungidos. Por ejemplo, David. David fue ungido. Y dice la palabra que a David ni tan siquiera lo habían llamado, no lo habían invitado a la cena con los hijos. Él lo habían dejado afuera. Pero cuando Dios vio a todos los hijos y pasaron cada uno de ellos a ser ungidos por el Espíritu Santo, Dios dijo, ninguno de estos es. Dios no mira el parecer de la gente. Dios mira el corazón. ¿Y qué pasa cuando mandan a llamar a David? Porque lo esperan para la cena. Pero ¿qué sucede cuando David llega? Escuche, dice la palabra que cuando David llegó, Dios dijo, este es. Y lo podemos leer y dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, úngelo, porque este es. Y dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, escuche, vino sobre David. ¡Qué poderoso! ¿Y acaso David no tenía una relación con Dios? Sí, ya David adoraba, David tenía revelación, David tenía esa intimidad con Dios, peleaba con osos, peleaba con leones, los vencía, Dios venía, los mataba. Mire qué poderoso. Pero necesitaba ser ungido igual que tú y yo. Necesitamos ser ungidos. No solo podemos quedarnos en un nivel. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser transformados por el Espíritu y tenemos que caminar de gloria en gloria. Necesitamos crecer.
necesitamos ser llenos, necesitamos vivir una relación con el Espíritu Santo. El apóstol Sergio Aguilar, desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Misterio de la Familia.